La membrana celular o citoplasmática. Sus funciones, especialidades y características. Trabajo realizado para la materia Biología Celular del proyecto curricular Licenciatura en Biología de la Universidad Francisco José de Caldas, realizado por Laura Caicedo Osorio y Edwin Albeiro Aristizábal Blanco. Empezaremos hablando del tejido animal, donde encontramos el tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso, pero en esta ocasión hablaremos especialmente del tejido epitelial. Este tipo de tejido se caracteriza por tapizar y proteger las superficies internas y externas de los organismos y estructuras derivadas de superficies embrionas. A su vez, tiene las células muy agrupadas y es escaso en sustancia intercelular. Como se presenta en esta fotografía del Dr. Enrique Sampedro, nos encontramos con un epitelio estratificado. ¿Esto qué quiere decir? Que dicho epitelio se va a conformar por varias capas celulares, y dentro de estas capas nos encontramos con tres tipos de células. Primero, las superficiales, que se caracterizan por ser planas cuando el conducto está lleno y redondas cuando el conducto está vacío. Segundo, se encuentran las células medias, que se muestran como columnares y con forma cilíndrica. Tercero, se encuentran las células basales, quienes se caracterizan por estar en la parte inferior del tejido y por tener formas variadas. Entonces, por medio de esta imagen podríamos dar un análisis de la clasificación de estas células y asimismo asegurar que se trata de un tejido epitelial estratificado. Por otra parte, tenemos los tejidos epiteliales simples, quienes se caracterizan por tener una sola capa de células y por tener un núcleo ovalado y ser más anchas que altas. Todas las células, tanto procariotas como eucariotas, están rodeadas por la membrana plasmática, que define el límite de la célula y separa su contenido interno del medio exterior, como se aprecia en la imagen del Dr. Enrique y Sampedro ubicada en la parte derecha de la presentación. Por otro lado, la membrana celular o citoplasmática es una doble capa de fosfolípidos, conformada por lípidos, proteínas y colesterol, que rodea externamente toda la célula, actuando como una barrera selectiva al paso de las moléculas. Cabe mencionar que es dinámica y flexible, en la que se pueden englobar sustancias y unirse otras vesículas, como se observa en la imagen del Dr. Enrique y Sampedro. Ahora bien, en la estructura de la membrana citoplasmática nos encontramos con una doble capa lipídica. Cada capa se encuentra compuesta por una cabeza hidrofílica y una cola hidrofílica. También se encuentran dos tipos principales de proteínas, la proteína periférica y la proteína integral. Adicional a esto, nos encontramos con glicoproteínas, que se refiere a una proteína con un carbohidrato adherido a ella, normalmente en proteínas integrales. Se encuentran también los glicolípidos, que hacen referencia a un lípido con un carbohidrato adherido a él. La bicapa fosfolipídica. Un lípido es un compuesto orgánico que se genera a partir de la esterificación de alcoholes con ácidos grasos. Cabe mencionar que se denomina esterificación al proceso por el cual se sintetiza un éster. Teniendo esto claro, los fosfolípidos son aquellos que tienen ácido fosfórico en su composición, dando como resultado a la doble capa lipídica. En primera instancia tenemos la proteína integral, que son aquellas que cruzan la membrana y aparecen en ambos lados de la bicapa fosfolípida. En estas proteínas suelen adherirse los carbohidratos, lo que se llama glicoproteínas. Esta capa de carbohidratos siempre se encontrará a los extremos de la membrana. Adicional a esto, también pueden formar canales, que actúan como poros que deciden qué sustancias pueden entrar o salir. También pueden ser receptoras, quienes determinan a qué moléculas se unen o fijan. Esta es una de las principales funciones que tiene. Por otra parte, tenemos las proteínas periféricas. Estas no se van a extender a lo largo de la bicapa, sino que estarán unidas a la superficie interna o externa de la misma y se separarán con facilidad. De estas hacen parte las enzimas, que funcionan como catalizadoras de reacciones en la superficie. También pueden servir en el anclaje del citoesqueleto, que como su nombre lo dice, su función es fijar filamentos en el citoesqueleto. Adicional a esto, nos encontramos con los marcadores de identidad de célula. Estos son glicoproteínas o glicolípidos que permiten identificar las células provenientes de otros organismos. El glucocáliz. Primero que todo, sería bueno decir que un polímero es una macromolécula y que las células epiteliales son un tipo de células que recubren la superficie del cuerpo. Dicho esto, el glucocáliz es un término genérico que se refiere al material exudado polimérico extracelular compuesto por proteínas y carbohidratos producido por algunas bacterias y células como las epiteliales de la superficie mucosa. En otras palabras, la superficie de la célula está cubierta
de un manto de carbohidratos, conocidos como glicocáliz. La membrana plasmática es muy selectiva con las moléculas que deja entrar fácilmente a la célula, como lo son los aminoácidos, la glucosa y otros necesarios para el proceso celular. Esta permeabilidad selectiva le permite a la célula mantener un medio interno constante. Bueno, en este transporte se da de una manera activa, que es cuando se requiere energía, es decir, ATP, y de manera pasiva, cuando no se requiere energía. Y sus mecanismos de transporte son difusión simple, ósmosis, ultrafiltración y difusión facilitada. La difusión pasiva. El mecanismo más sencillo mediante el cual las moléculas pueden atravesar la membrana plasmática es la difusión pasiva. En la difusión pasiva, una molécula se disuelve en la bicapa fosfolipídica, difundiéndose a través de ella y luego disolviéndose en la solución acuosa al otro lado de la membrana. En esta difusión no interviene ninguna proteína de la membrana. Estos canales iónicos son proteínas integrales transmembrana que están formadas por el ensamble de varias subunidades que pueden formar un poro hidrofílico, el cual va a comunicar los espacios intra y extracelular y el rápido paso de determinados iones, lo cual, con gradiente de concentración y potencial eléctrico, va a generar una corriente iónica. Estos canales en las plantas suelen darse principalmente en el sistema nervioso, entre los iones de potasio con mayor concentración dentro de la célula y los iones de calcio con mayor concentración al exterior de la célula. Todas las imágenes utilizadas en esta presentación fueron referenciadas en la parte inferior de ellas, y la información complementaria para la realización de este video se encuentra en la bibliografía. Sin más que decir, gracias por ver el video.